9:27, nos vamos a noticias internacionales a esta hora de la mañana. Isel Guerra está con nosotros. Isel. ¿Cómo estás, Seba? Muy bien. Muy buenos días. En medio, por cierto, de lo que han sido las expectativas que se han formado durante este fin de semana de la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Sí, claro. Pero en Teherán son más bien escépticos respecto de las declaraciones que hemos escuchado tanto el presidente de Estados Unidos, que en el día sábado sugería que las partes estaban a punto de llegar a un acuerdo, aunque más tarde ese mismo día también señalaba que había dado instrucciones a los negociadores para que, ojo, no se precipitaran en lo que se llegara a acordar, y con Marco Rubio, que incluso daba una fecha, apuntaba que podría ser posiblemente durante esta jornada que se podría llegar entonces a algún tipo de acuerdo entre estos dos países. Pero Irán ha señalado durante esta jornada que en rigor sí se han logrado algunos avances, pero que el acuerdo no es inminente. Y esa declaración llega del vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, quien reconocía: es cierto que hemos llegado a una conclusión sobre gran parte de los temas en discusión, pero afirmar que esto significa que la firma de un acuerdo es inminente, bueno, nadie puede afirmar tal cosa. Lo cierto es que, independiente si es que efectivamente se logra llegar a un acuerdo en las próximas horas e incluso durante esta jornada, como lo plantea incluso la Casa Blanca, aquí ya se hacen análisis respecto de algunos trascendidos que se han conocido respecto a este acuerdo. Se va, por un lado, nuestra prórroga de 60 días para el alto al fuego, con evidentemente la reapertura del estrecho de Hormuz, que es algo que está buscando, ¿no?, Estados Unidos, y con, ojo, un plan para nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Y este punto es crucial, porque en rigor lo que se entiende detrás de lo que se ha conocido en estas últimas jornadas es que lo acordado eventualmente no sería una solución definitiva. Quedarían varios temas pendientes, entre ellos, por cierto, las exigencias sobre el programa nuclear iraní, pero también respecto del levantamiento de sanciones, la liberación de los fondos congelados. Y en estos dos puntos, principalmente, Seba, es donde están los análisis sobre finalmente qué tanto gana Donald Trump con esta guerra, teniendo en cuenta que si efectivamente se llegara a reabrir el estrecho de Hormuz, de todas formas hay dos temas bastante tensos para la política estadounidense, como lo son los levantamientos de sanciones a Irán y el descongelamiento de los activos que pueda tener el régimen, y que es una de las demandas que plantean, por cierto, en estas negociaciones. Claro, y quizás el hecho de que existan estas versiones contrapuestas también es un buen reflejo de dónde está cada una de las partes en este proceso de negociación. Pareciera que Estados Unidos es el que tiene el mayor interés en cerrar pronto esto y de anotarse un punto político, ¿no?, sí, de algún triunfo en estas negociaciones, mientras que Irán no parece muy apurado por llegar a un acuerdo, y menos aún con abrir el flujo por el estrecho de Hormuz. Que es algo que se ha repetido, de todas formas, en estos ya 3 meses, ¿no?, de conflicto. Hemos visto cómo la Casa Blanca plantea que los acuerdos son inminentes, y finalmente lo que vemos es que horas después o días después, finalmente Irán rebaja esas expectativas con declaraciones, y que de hecho nos lleva hasta lo que hemos visto hasta este momento, ¿no? Sí. Que se mantiene y se prolongan las negociaciones en medio de lo que, incluso aunque llegara a ser reabierto el estrecho de Hormuz, hoy más temprano CNN publicaba, bueno, ¿cuándo podrán eventualmente volver los precios del petróleo antes de la guerra? E incluso la frase que aquí marcaba y llamaba muchísimo la atención era la siguiente: no pronto, no este año y quizás nunca. Y era bastante tajante este análisis, Seba, porque habla tajante de una pesadilla logística que hay detrás de la reapertura del estrecho de Hormuz, claro, pero con ello varias acciones que hay que adoptar. Eliminar los cuellos de botella. Hay 166 buques que están atrapados actualmente en el estrecho de Hormuz y que no pueden cruzar, pero a esas se suman además otras acciones que hay que adoptar. Reducir las reservas que están actualmente, sumado a reiniciar la producción de petróleo, que por lo demás se advierte un proceso lento porque hay que evitar el colapso de los yacimientos, y a eso además se suman también que se deben realizar reparaciones, teniendo en cuenta los daños en los que se han visto enfrentados las compañías que están detrás de la producción del petróleo durante lo que fueron las semanas de conflicto, y donde los ataques también estuvieron dirigidos a algunas de esas instalaciones. Por eso también la expectativa que plantean aquí algunos analistas es precisamente ser cautos respecto de lo que está ocurriendo actualmente, teniendo en cuenta las declaraciones de Irán, teniendo en cuenta también el contexto general. Y ojo, porque también aquí se plantea que la lentitud en la respuesta de Irán responde a que Mojtaba Jamenei, quien en rigor es el ayatolá actual, ¿no?, de Irán, está refugiado en un lugar desconocido y su acceso es bastante difícil. Por tanto, poder dar con alguna respuesta del líder supremo de Irán se hace mucho más
complejo. De todas formas, estamos expectantes a si efectivamente se logra concretar este acuerdo entre Estados Unidos e Irán, entre Estados Unidos precisamente e Irán durante esta jornada, como lo está planteando la Casa Blanca. Vamos a cambiar de tema, vamos a continuar en nuestra región, en Venezuela, con estas imágenes de este fin de semana y la protesta de unos reos que se tomaron la cárcel para denunciar lo que acusan son torturas. Esto ocurrió el día de ayer en la cárcel de Barinas, que está aproximadamente unos 500 kilómetros de Caracas, y con reos precisamente de esta instalación penal que incendiaron colchones y sábanas en el techo de la cárcel, colgando incluso pancartas con mensajes como SOS o nos torturan. Todo esto sumado, por cierto, a estas denuncias que ya habían planteado algunos familiares de los reos en ocasiones anteriores, que hablan de golpes, de uso de agua fría, incluso de corriente o requisas violentas con destrucción de pertenencias en esas mismas situaciones. Incluso se habla de reos heridos, de todo esto cuando están exigiendo la destitución del director del penal que había sido recientemente designado, y todo esto sumado a otras denuncias que ya venían corriendo desde algunos días atrás. Por ejemplo, el 15 de mayo, algunos familiares denunciaron que se estaba negando el ingreso de alimentos, alertaban también allí de tratos irregulares, sumado a que hace solo algunos días atrás, el 19 de mayo, denunciaban que el director de este penal había intentado obstaculizar la atención médica de un reo. Todo esto con una situación carcelaria bastante compleja en Venezuela, evidentemente con un colapso estructural, una ausencia de la supervisión judicial que existe en ese país en medio del régimen SEBA. Isel Guerra con la información internacional. Nos vemos más adelante, Isel. Nos vemos más adelante.